Soy la venganza, soy la noche. Yo soy Batman. Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, pues estoy aquí, ya sabéis, en este canal secundario de la Batcueva de Torcor, que no es el canal principal. Y bueno, pues hoy me he traído a un invitado que quería traerlo al canal porque eh, podemos decir que sabe algunas cosas de cine. No sé cuánto sabe, si mucho, si poco, pero bueno, algo sabe de cine. Tenemos aquí a Populacho 8, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, un placer estar por aquí. Y sí, a ver, alguna cosilla sabemos, algo estudiado, algún ciclo, alguna diplomatura, pero bueno, espero poder Ujú. aportar un poco una visión, sobre todo externa, ¿no? De todo esto. Ujú, eso es. Y una visión también de una persona, bueno, no sé cuánto conoces de Batman, no sé si te has visto todas las películas, solo algunas, o no conoces mucho del personaje, pues bueno, creo que no conoces mucho al personaje, ¿no? No, o sea, sé lo básico, sé quién es, sé el típico meme de que se creó el personaje, pues que mataban a los padres en un callejón a la salida de no sé si el teatro o algo así. Ujú, Y poco más, o sea, me he visto hasta, creo que incluso más de Lego Batman que otra cosa. ujú, Pero películas me he visto la de Christopher Nolan, la primera, ujú. y la, bueno, esta, la del 66 era, ¿no? Y Sí, la del ochenta y ajá, nueve bueno. Y poco más. O sea, las demás sé que existen, pero no las he visto. Ujú. Claro, cuando dices de Christopher Nolan la primera, ¿dices la de Batman Begins o la del Caballero Oscuro, que era la que salía el Joker? La del Ah, Caballero vale, Oscuro. entonces esa es la segunda. Es que Ah, muchos vale, no se pues mira. acuerdan de Batman Begins, o sea, eso es una trilogía y muchos no se acuerdan de Batman Begins, que era la primera, pero eso. Bueno, pues nada, vamos a hablar de la película de Batman de 1966, como pondrá en el título del vídeo, y vamos a comentar algunas cositas que hemos visto así a grosso modo, ¿no? Y nada, pues O sea, vamos a empezar un poco hablando desde el principio de la película, ¿no? Que teníamos esos letreritos con la música y tal, ¿no? Unos letreritos así bastante sí. cómicos que ahora mismo no recuerdo lo que ponía, pero bueno, eran cosas bastante cómicas, ¿no? O sea, toda la película tiene un tono así Sí. bastante cómico. Yo creo que ya te das cuenta desde el primer minuto de película que esto hay que tomárselo a risa, ¿no? Que no te lo puedes tomar en serio. Al principio me da un poco de miedo porque estaba viendo cosas y decía, ¿será que les está saliendo mal todo esto y me hace gracia de lo ridículo o realmente es adrede? Pero bueno, mediante va pasando la película me voy dando cuenta que sí que es Mm, adrede y digo, sí, ok, sí. menos mal, porque si no... Mm, ya. Sí, es que bueno, todo esto viene, o sea, antes de que se hiciera la película, tenían pensado, pues eso, hacer una serie que fuera, pues, de Batman y Robin, ¿no? Aventuras de Batman y Robin, enfrentando a varios villanos, y como la serie tuvo mucho éxito, pues bueno, pudieron hacer hasta 3 temporadas e incluso una película. Y la película, pues, iría situada justo al final de la primera temporada y antes del principio de la segunda, más o menos. Aunque bueno, los capítulos no es que sean continuistas, o sea, tú puedes verte capítulos sueltos y tal, quitando, bueno, que hay algunos que son capítulos dobles, de estos que digamos que te dejan en un Sí, capítulo la trama a la mitad y luego se resuelve en el siguiente, ¿no? sí. Pero eso, son todo como historias separadas, o sea, no va junto para nada lo que es toda la historia, aunque sí que es verdad que como el actor de Robin pues es adolescente, pues tú le ves crecer, ¿no? Al pasar las temporadas, pero bueno, eso ya venía. El inevitable paso del tiempo, ¿no? Ujú, eso es. Y bueno, algo, supongo que los demás actores también envejecerán algo, ¿no? Pero tampoco se notará tanto. Yo creo que el chaval sí que se le nota más al actor de Robin. Y nada, pues la película esta, ya digo, que se hizo justo después de la primera temporada y aprovecharon pues presupuesto que tenían ahí, pues que habían hecho pues algunos vehículos, como por ejemplo un helicóptero que se ve en la película, una moto también, Ah, una sí, al lancha, o sea, principio. hay una cantidad de vehículos en la película, o sea, yo creo que es la película de Batman donde más vehículos salen quizá, o bueno,
Contando, bueno, si Sí, contamos Batman Forever con el y Batman y submarino. Robin, que también salen un montón de vehículos, pues bueno. ¿Qué decías? No, que también el submarino, no sé si cuenta, que en fin, también Sí, tiene su capítulo propio en esta charla, porque madre mía. sí, sí. El tema este del submarino, sí, ya llegaremos. Aunque yo me refería más a vehículos de Batman que no a los vehículos de los Ah, villanos. Pero bueno, también tenemos por ahí el submarino este del pingüino. Y nada, pues la película empieza con Batman y Robin que van a salvar un barco, ¿no? Con un invento del Comodoro Smith Lab este, que les interesa, ¿no? Ese invento que tiene el Comodoro y quieren secuestrar lo que es el barco los villanos, ¿no? Y, y ajá. luego, pues es bastante curioso, tú cuando ves lo que es la escena de Bruce y Dick bajando a la Batcueva, te fijaste que tienen un busto de Shakespeare, ¿no? Que levantan la cabeza, le dan al botoncito y bajan, ¿no? Ahí, Sí. que es bastante curioso, ¿no? Porque, mira, la película de Batman de 2022, que por lo que entiendo que no la has visto porque eh, No. no la has comentado, Ah, ¿no? bueno, espérate. Sí, la vi en el avión, en un vuelo que estuve haciendo, un vuelo este es largo. Ujú. Creo que la empecé a ver, pero sí es verdad que estaba medio dormido porque era un vuelo muy, muy largo, así que Ya, no me... Pero me suena ahora que lo dices, ¿eh? la Que película como que hace una referencia de Batman de Robert Pattinson. de Robert Pattinson. Y sí, y eso, la cosa es que en una escena en la que se ve la mansión, de fondo, muy de fondo, se ve el busto de Shakespeare ahí, un poco como referencia, ¿no? Ah, Que de hecho en esa película de The Batman es bastante curioso porque salen justo los mismos villanos que en esta misma película. Y hostia. además, Pues es verdad. sí, sí, porque en la película de The Batman tienes a Catwoman, que aparece ahí. Luego también tienes al Pingüino, que aparece también por ahí en alguna escena suelta, aunque no tiene prácticamente protagonismo. Luego tienes al Acertijo o Enigma como el villano principal de la película de The El Batman. Y Arlequín, el luego Joker. tienes un cameo del Joker también. O sea, tienes ahí a esos mismos villanos, los tienes en The Batman también, bastante curioso. Eh, Pues sí. y, y nada, pues bueno, también es bastante curioso lo del busto de Shakespeare, que también aparece en el videojuego de Batman Arkham Knight. Aparece por ahí también para... bueno, está en la torre, creo que estaba en la torre del reloj de Gotham, que tiene ahí Batman como una especie de laboratorio secreto y nada, pues creo que era que levantaba la cabeza de Shakespeare, ¿no? Como lo hacen, vamos, en la serie esta, y creo que se activaba como una Sí. especie de escáner de retina o algo así y, y le identificaba como Batman y ya está, ¿no? Pero, Sí, creo no que sé, sí. me Y parece... aparte hay varias parodias en la cultura popular sobre todo esto, ¿eh? Ujú, sí, sí. Y no sé, me parece bastante curioso, ¿no? O sea, imagínate tú que sube alguien ahí a la torre, levanta la cabeza de Shakespeare, le hace el escáner de retina y da error. ¿Cómo se quedaría? Hombre, estaría gracioso, Ujú, ¿eh? En plan, no sé si le lanzaré un rayo o algo, pero sí, vamos. sí. Y nada, pues eso, de esta escena tampoco hay mucho más que comentar. Luego a las puertas de la mansión, vamos, de la mansión de Bruce Wayne está Alfred, ¿no? El mayordomo. Y luego Sí, está su acompañante, que este es un personaje que lo metieron en la serie así como un poco como gag, ¿no? Como que es la mujer que limpia y que no se entera de nada. eh, que siempre, pues, que se la cruzaban en el camino, siempre buscaban una excusa para no decirle vamos a la Batcueva, ¿no? Siempre le decían, no, pues vamos a pescar, o vamos a cazar, o vamos a una conferencia, o lo que sea, ¿no? Y sí. esta es como que se lo creía, o bueno, no recuerdo exactamente si realmente lo sabía, pero disimulaba o algo así, no sé, no me acuerdo. Y es bastante curioso. Yo creo que por la coña es más gracioso que no lo sepa, sino que realmente la están engañando, tipo, y ella que no tenga ni idea ni que se capisque de nada, ¿eh? Sí, sí, estaría gracioso. Pero no sé, y bueno, el caso es que este personaje, que se llama Tía Harriet, bueno, es así como le llaman en los cómics, ¿no? Es un personaje que aparece
bueno, apareció en los cómics en un momento en el que quisieron quitarse a Alfred del medio como mayordomo, lo quisieron matar y total, pues que metieron a esta como sustituta, pero luego se arrepintieron y volvieron a meter a Alfred. Vaya. Bastante curioso, ¿no? Y nada, pues ahí Las, tenemos. las cositas de la dirección, ¿no? De guión, que Sí, bueno, probablemente le han dicho, vamos a intentar eso, esto, pero luego se les eso era complica. de los cómics, ¿eh? No de la serie como tal. No sé si me he expresado bien. No sé si lo entendí, Sí. pero sí que al final, bueno, es un Mm, proceso bastante parecido al de creación de guión y de cómic, porque al final tienes que escribir un guión sí o sí, de una forma u otra, mm, y tienes que tomar una serie de decisiones para ver si sacas el siguiente cómic, qué es lo que pasa o no, a no ser que los cómics sean igual que la serie, que sean independientes, en cuyo caso ya pues da un poco igual, ujú. pero no lo sé, está interesante. No, sí, a ver, en realidad los cómics creo que por aquella época, por los 60, o sea, realmente la serie se inspiraba mucho en los cómics de aquella época, por eso era así tan alocada y a veces incluso tan disparatada. Sí, Lo que pasa que la serie todavía iba varios pasos más allá, ¿no? O sea, sí, como si los cómics de aquella época no fueran poco ridículos. O sea, yo te podría decir, por ejemplo, hay un Batman con un traje multicolor o hay un Batman con un traje de cebra también. Bastante curioso, o hostia, sea. O luego también estaba por ahí pues el sí, Batmito, que es una especie de duendecillo de otra dimensión que se disfrazaba de Batman y bueno, en fin, hay una hostia, cantidad de locuras por ahí de aquella época, de los años 60 70 hasta que luego decidieron volver un poco a las raíces, ¿no? de Batman. Y bueno, luego pasamos a la Batcueva, que bueno, ¿qué te ha parecido la Batcueva? Eh, a ver, parece un laboratorio, genuinamente, pero sí es verdad que, a ver, noto mucho, o sea, noto mucho que es un plató, ¿sabes? Mm, No me parece, por ejemplo, es que claro, a ver, o sea, va a ser un poco injusto, pero la estoy comparando ya con la actualidad, incluso con los cómics, pero bueno, me pareció muy simple, aunque creo que es funcional, vamos ujú. a decir. Sí, vamos. O sea, está guay, Mm. cumple con lo que esperas, pero no parece tanto una cueva, parece que es un laboratorio que no sé, o sea, yo siento que es un plato, ¿sabes? Sí, a ver, se nota por el tiempo que ha pasado y todo, se nota que es mucho, que es como un plato de televisión, ¿no? O sea, para la película al final lo que hicieron fue reciclar muchos de los platos de la serie y luego sí que es verdad que rodaron en localizaciones reales porque se ve en la propia película. O sea, en aquella época no existía toda la tecnología que existe actualmente para rodar películas, que Sí, hoy mismo te pones 4 pantallas verdes y pones un poquito de hierba y 4 árboles y ya parece una ciudad y no... Y realmente pues la mitad está hecho por ordenador, ¿no? Pero bueno. sí, total. No, pero bueno, las localizaciones también están interesantes, o sea, sobre todo el tema del mar, a mí, bueno, esto ya lo hablaremos después, Sí, pero me perturbaba un poco la perspectiva muchas veces porque era como, no sé qué tamaño tiene esto, porque parece pequeño, pero no sé si es grande, porque las olas son un poco ya. raras. Pero bueno, hicieron lo que pudieron, vamos a decir, con lo que estamos diciendo. En plan, tenían presupuesto limitado, que era el de la televisión, y estaban reciclando a tope. Sí, sí. Y nada, pues es bastante curioso, ¿no? Seguro que te fijaste que en la Batcueva todos los artilugios de la Batcueva tenían un cartelito con la función que hacían, ¿no? Sí, fue un poco Mm. llamativo. Dije, bueno, pues no sé si esto es parte de la parodia Sí. o qué. Sí, bueno. Yo ya creo que ya te dije en su momento que esta película pues era bastante paródica. Sí, sí, Mm. no, me di Ujú. cuenta. Y eso, pues vemos el Batmóvil, que por cierto es un coche de aquella época, el Lincoln Futura, es un Lincoln Futura modificado básicamente, que se hizo bastante popular y nada, pues luego tenemos también el Batcóptero y luego pues bueno, yo supongo que ya te habrás dado cuenta también, pero muchas veces cuando veías a Batman y Robin conducir lo que son, pues igual la moto, el helicóptero o el Batmóvil, pues que eran dobles, ¿no? Yo creo que se Sí, aprecia, sí. Igual en los 60 con sí, la baja calidad que tenían las televisiones, pues igual no lo notabas, pero claro, ahora al rescalar al HD, claro. pues
yo creo que es bastante obvio, ¿no? Se ven las Ujú. caritas. Y Pero sí, no, y aquí pues se me ocurren cosas que comentar también que me hace mucha ujú, gracia. Pero bueno, esto ya es dentro del propio universo de Batman, que sí, me hace gracia siempre. Vamos al Bat no sé cuántos, vamos al sí, Bat no sí. sé qué. O sea, siempre Sí, poniéndole bueno, el prefijo de Bat, a me ver. hace mucha gracia. A ver, es que también en la serie exageran mucho eso, ¿no? O sea, realmente en los cómics Batman no llama a todo Bat no sé qué, Bat no sé cuántos. O sea, sí que es verdad que está el Batmóvil Ya. o que está, por ejemplo, la Batmoto, el Batcóptero, el Batwing, ¿no? Que sale, por ejemplo, en Batman de 1989 y en alguna otra película, Sí. pero... o por ejemplo los Batarangs, que son esa especie de boomerang que lanza Batman, ¿no? Que bueno, en esta película no los usa, por cierto, creo. Y, No me y suena. eso, que sí que es verdad que algunos artilugios le pone el bat delante, pero normalmente no dice, voy a sacar la bat cuerda, voy a sacar el bat Sí. repelente de no sé qué, el bat spray de no sé cuántos. O sea, ahí se pasa un poquito. A ver, a mí me hizo gracia. O sea, yo Mm, noté. Sí, es verdad que genuinamente no lo dijo muchas veces, pero sí noté que lo decía suficientes como para darme cuenta de que estaban un poco ahí todo el rato. Van no sé cuántos, van no sé mm. qué. Y me Sí, hacía sí. gracia. De hecho, he visto un meme por internet que dice. O sea, se rompe el Batmóvil a Batman y a Mm, Robin. Y dice Batman. Vaya, nos hemos quedado sin batería. Y dice Robin, ¿qué es una hería? ya, sí, sí. Y, y luego, pues nada, también en esta escena donde ves, por ejemplo, varios planos, que por cierto creo que comentaron que era de la ciudad de Chicago. Bueno, a ver, la ciudad en sí de la película es Gotham, ¿no? Pero quiero decir que se rodó en Chicago. Sí, Ves a varias personas mirar al cielo, ¿no? En plan, como que les da seguridad saber que Batman está ahí arriba, ¿no? sí. Bastante curioso también, por lo menos, oye, ese gestito tuvieron de decir, mira, nos sentimos seguros con Batman, Batman es un símbolo de seguridad y eso, a pesar de que tiene su parodia, también tiene sus momentos de decir, oye, aplaudo que hayan tomado esta decisión en cierto momento, como por ejemplo eso, que Batman al final es el símbolo de seguridad de Gotham, ¿no? A pesar de que es un símbolo de terror, también es un símbolo de seguridad y esperanza para muchas personas. Sí, no, y al final han respetado la propia identidad, en el Mm, sentido de que, bueno, sí, es una parodia, pero bueno, al final Batman es un claro. superhéroe. O sea, eso sí lo han respetado y me parece Ujú, guay. sí. Y luego pues tenemos la escena donde el barco desaparece y que a Batman le muerde el tiburón ese de goma, ¿no? Sí, Sí. Dios, esa escena es que no puedo con ella. Pero no puedes con ella en plan de que te reías mucho o que te pareció como demasiado ridícula o qué exactamente. Un poco de todo. O sea, era gracioso porque me hacía gracia de la propia escena, pero luego me hacía gracia de que no hacía gracia, ¿vale? Y luego me hacía gracia por, no sé, por lo Ujú, ridículo. Es como, pero ¿qué cojones estoy viendo? Pero eso, o sea, no se queda ahí, sino hablamos también del repelente para sí. tiburones, que me hizo gracia Robin buscando entre todos sus repelentes, porque tiene varios, y encuentra el de tiburones. Ujú. Y yo, perdón. O sea, si le tiras el de mofeta, ese no. No, el de Mofeta no lo tenían. Tenían solo, casualmente, solo llevaban ahí de animales marinos, ¿no? Claro, había que seleccionar, Sí, claro. por eso. Casualmente. Claro, al final también una de las gracias de esta serie era que siempre Batman, para salir airoso de las situaciones, pues tenía justo el objeto ideal para usar en cierta situación ideal. O sea, también era esa un poco la parodia, ¿no? De, Sí. de usar ese objeto. Y luego, por cierto... Es que me hace gracia porque Batman es un personaje que, que se lo han currado en el sentido de que no es un superhéroe que tenga poderes, sino que el tío tiene Claro. tecnología. Pero claro, a la vez, o sea, dices, pues mira, pues a lo mejor es el mejor superhéroe porque no le ha pasado nada sobrenatural. Pero claro, a la vez luego tiene objetos, pues falsos o irreales y me hace gracia porque como que eso que han conseguido se lo cargan, ¿sabes? Y me da un poco de pena. Bueno, al final también tienes que entrar un poco en esa ficción, ¿no? De creerte lo que pasa, aunque sepas que es muchas cosas son físicamente imposibles. O sea,
el hecho de que tire un gancho a un sitio y pueda subirse, le suba el gancho directamente, como pasa en muchas películas, ¿no? El hecho de que pueda planear Sí, por una ciudad con una capa volando ahí, o sea, el aire tiene que aguantar su peso, ¿no? O sea, son ciertas cosas pues sí, por lo que sé. que te tienes que tomar un poco como, bueno, vale, pues es un cómic, pues yo me lo creo, pero eso. Sí, sí, Y luego total. hablando otra vez del tiburón, es bastante curioso porque el tiburón, vale, aquí se ve como una parodia y tal, pero por ejemplo en el videojuego de Batman Arkham City hay una parte en la que tú entras en el local de, bueno, vamos, en el club de nocturno del pingüino, ¿no? Y, Sí. y resulta pues que hay un lago que está bastante helado, por el que tienes que pasar por unas placas de hielo, ¿no? Y en el fondo de la piscina hay un tiburón. Ajá. Y resulta pues que si te come el tiburón en una de las pantallas de muerte, te pone así en plan broma que tendrías que haber usado el repelente el Bat Spray repelente de tiburones. Sí, Referencias, sí. referencias. Y luego también, bueno, el tiburón este, que por cierto en el videojuego es bastante gracioso porque, a ver, realmente lo que es el videojuego de Arkham City en sí es bastante serio, ¿no? O sea, toda la saga de Arkham, que yo creo que es lo mejor que ha parido los videojuegos de Batman, o sea, sinceramente. No sé si has jugado al... Después el Lego Batman. bueno, el Lego Batman también, que por cierto este año sale uno. Em, que eso, que no sé si tú has visto algo de la saga Arkham o te suena algo. No, No, no he nada visto. de. Bueno, no. No, pues yo te recomiendo que juegues la saga Arkham. O sea, yo creo que los juegos están bastante baratos ahora, realmente, porque han pasado bastantes años y son juegos que yo creo que han envejecido bastante bien, sinceramente. Y, Vale, me lo Y eso, que apunto. aunque el videojuego es bastante serio, en realidad pues sí que tiene ciertas bromitas, como por ejemplo el tiburón este, el pingüino le llama Peque, ¿no? Y luego resulta que el tiburón vuelve a aparecer en Arkham Knight, que es el videojuego siguiente, y aparece muerto, lamentablemente. Hostia. O sea, aparecía vivo en Arkham City y pocos años después Arkham Knight ya se lo han cargado. Una pena. Claro, es que se hizo de noche. No, siempre es de noche. En el videojuego siempre es de noche. Por lo que sea. Sí, eso. Y incluso lo que no me gusta muchas veces en los juegos de Batman, donde no pasan los días, es que, por ejemplo, yo creo que en el Arkham Asylum estaba lloviendo todo el rato, luego en el Arkham Origins estaba nevando todo el rato, el Arkham City creo que no pasaba nada, y luego, por ejemplo, en el Lego DC Supervillanos tú estás en Metrópolis, que es la ciudad de Superman y tal, y está todo soleado, tal. Llegas a Gotham de noche y lloviendo, siempre. Y es bastante curioso, El ¿no? drama, ¿eh? O sea, literalmente es el Sí, drama. por eso. Y, y luego, pues bueno, Bueno, incluso en el Joker se pudo ver un poco de esto, ¿no? También. O sea, la última ¿el película. Bueno, qué? la última no, perdón. La de Joker, la de Joaquin Phoenix, la primera. Ah, sí. Se ve como una ciudad muy decadente, muy. Muy dramática, ¿sabes? Como Sí, que sí, todo es era a que la Gotham es tremenda, todo así. tal. Mm. Sí. Gotham es así, en los cómics, en las películas, es una ciudad bastante decadente. O sea, yo no me iría de vacaciones a Gotham, sinceramente. No, la verdad. Y nada, pues luego pasamos a la escena esta de la rueda de prensa, donde aparece, pues, por ejemplo, el jefe O'Hara y el comisario Gordon, que, bueno, el jefe O'Hara no es tan importante en la historia de Batman, pero bueno, el comisario Gordon sí, porque aparece en varias películas, o sea, y en los cómics también se le da bastante importancia, incluso en los videojuegos. Y es un personaje bastante clave del universo de Batman. Y aquí, bueno, pues está un poco bastante como personaje secundario, ¿no? Sí. Que bueno, el comisario Gordon era uno que tenía pelo blanco, que siempre se dirigía a Batman con el teléfono ese rojo, ¿no? Que es muy característico de esta serie. Y luego el jefe Sí. O'Hara era el que estaba a su lado con el gorro de policía siempre.
que por cierto lo crearon originalmente para la serie y luego el personaje pasó a los cómics también. Ajá. Pues mira, eso significa que tuvo éxito probablemente. Sí, sí, o sea, bueno, y no es la única vez que han metido personajes de una serie o de una película en los cómics, porque por ejemplo Harley Quinn, que es un personaje que conocerás seguro, vamos, la Sí. primera vez que apareció fue en la serie animada de los 90 y luego de ahí, como el personaje se hizo popular, pues pasó a los cómics. Y se han hecho ahora hasta Ah, películas y vamos. sí, es verdad. Mm. Como series incluso. Sí, la serie de Harley Quinn también, que es otra parodia, por Sí. ejemplo. Sí, vamos, en la serie esta de Harley Quinn, por ejemplo, es muy al estilo de Padre de Familia, pero en el universo de Batman, ¿sabes? Sí. Por eso. Sí, no, está entretenido. O Ujú. sea, No sé si has visto no lo he algún visto, capítulo o pero me han alguna dicho. cosa, sí, ¿has visto? No, no me han dicho, pero, o sea, no me lo he visto, pero sí me han dicho que está interesante. Tiene sus perlitas. Sí. Y nada, pues luego eso, tenemos a la rueda de prensa y bueno, pues tienen un poco un debate con esta supuesta periodista, ¿no? Que luego resulta que era Catwoman, ¿eh? Sí, Y Kitka se la llamaba. rusa. Y sí, eso, la Sí, rusa que no era rusa, pero bueno. Y luego también comenta un poco ella, comenta el tema de las máscaras, le dice, va a quitar las máscaras, no sé qué tal, un poco en plan burla, ¿no? ah, Aunque sí. como está Que me interpretando a hizo una mucha chica gracia la rusa, escena porque se lo mm, dice. Sí, no, se lo dice literalmente a Robin se le ve casi que perfectamente quién es, ¿no? O sea, quitando el ya, pequeñísimo antifaz, es ujú, como, ¡wow! Me lo voy a quitar, voy a descubrir quién es, Dios mío. ujú. Me hizo mucha gracia, la verdad. Sí, que tú también si te pones a analizar ahí exhaustivamente, o sea, si la policía se pone a buscar y tal, o sea, seguro que caen pelos que los pueden analizar y buscar ahí evidencias de quién es, ¿no? Eh, o Sí, sea, o cualquier cosa que se les caiga, una gota de sangre en una pelea, por ejemplo, o sea, analizan esa gota y pueden sacar quién es, o sea, no sé, que hay un montón de detallitos que si te pones a mirarlos con lupa, incluso en los cómics se te caen, ¿no? Pero bueno, al final como es un mundo de ficción, pues sí. ya te digo que tienes que aceptar muchas cosas. Y Sí, a ver, yo en esta película concretamente sí que noté, por ejemplo, era un dato muy interesante que como que el pueblo estaba muy unido a Batman y a Robin. Pero por mm, ejemplo, en la siguiente película, la del 89, sí que notaba como cierto cuestionamiento, ¿no? O sea, que ya no estaban tan de acuerdo, que sí, sí, esta gente son maravillosos. Entonces, claro, en la del 50, o sea, perdón, la del 66, como que, o 69, no 66, ¿no? La del 66 era como muy cómic, efectivamente. O sea, aparte de las propias escenas que estaban grabadas, pues eso, completamente para televisión. O sea, casi que teniendo otro tipo de lenguaje a la hora de expresar todos los planos. Pues sí, noté que los personajes estaban construidos como de otra manera, ¿sabes? Más, pues eso, el superhéroe clásico. No era un superhéroe al que tú cuestiones, sino, ¿sabes? En plan, literalmente cumpliendo. sí, claro, pero tú también tienes que pensar una cosa. Esta película se supone que es un Batman que ya está bastante establecido, o sea, que tiene a Robin y todo, la policía les conoce bien, interactúan bastante, y claro, la película del 89 se supone Sí, que era un Batman primerizo, al que no le conocían mucho, que habían visto algunas apariciones, que no se había enfrentado a ningún gran villano, el primer gran villano del 89 era el Joker, entonces, pues eso. sí. Y nada, pues bueno, ya hemos comentado un poco cuáles son los villanos de esta película, ¿no? El pingüino, Sí. el Joker, luego está Catwoman, está el acertijo, Enigma. ¿eh? Que aquí en esta película es, Sí, bueno, pero que el doblaje, increíble, el sí, doblaje que le pusieron el nombre literalmente sí. traducido, no Bueno, podíamos. la versión que le he dicho a Popu que se vea, pues bueno, tiene los diálogos en español de España, lo que pasa que en aquella época creo que todavía no se vendían demasiados cómics de Batman, entonces los personajes
les ponían el nombre un poco que les apetecía, ¿no? Por ejemplo, al Joker le llamaban el Sí, Arlequín durante toda la película. O, por ejemplo, sí. a Enigma o, bueno, el Acertijo Riddler, que es como se conoce el villano, pues le llamaban el Acertijos. A Catwoman le llamaban la Mujer Gata. Y el Pingüino, pues bueno, el Pingüino, porque tampoco hay mucho misterio con eso, ¿no? Yo el acertijo sigo sin El superarlo. O sea, Acertijos. es que lo decían. Es que no sé hasta qué punto se lo decían de forma cariñosa o casi que era una puta parodia, porque era como el acertijos, ¿sabes? O sea, es como si vas por la calle y dices, mira que el Rubiales, ¿sabes? En plan, Ya. porque es rubio. Ujú. Pues un poco en este rollo, Sí. ¿sabes? No, a ver, es que como el villano se llama Enigma, pues bueno, que es bastante Claro, curioso, ¿no? Porque en los cómics, a ver, sí que es verdad que tiene varios nombres. Los más comunes son Edward Naston y Edward Nigma. Y concretamente, claro, la gracia está en que muchas veces en los cómics creo que salía alguna vez que trabajaba en un departamento forense, ¿no? Y en su despacho ponían las letras E.Nigma, ¿no? Ahí en plan. claro, Y luego se convierte en Enigma. todo un clásico, Mm. O bueno, en inglés se llama por lo que sea. Riddler. Ujú. Mm, Y eso. Eh, pues eso, tenemos ahí a los villanos, que ya hemos comentado un poco. Por ejemplo, Catwoman, pues bueno, es bastante típico que en los cómics sea un interés romántico de Batman, incluso en las películas también. Yo de hecho, pues bueno, aunque no vayamos a sí, comentarla, ya que te has visto la película del 89, yo creo que a modo de curiosidad también te puedes ver la de Batman Vuelve, que es la secuela de la del 89, en la que sí, me aparece. lo han recomendado también desde Batman Sí, eso. Returns. Que por cierto, ya te diré, ya te la puedo pasar yo incluso, o sea, que la tengo. Y, Vale. y eso, que. Yo como curiosidades de Catwoman concretamente me llamó mucho la atención porque eh, eh, a nivel audiovisual o a nivel cinematográfico sí que recogía muchos elementos parecidos al cine negro de la Ujú, época, sobre todo porque ella era en este caso la femme fatal, ¿sabes? O sea, intentaba sí. seducir al protagonista Ujú, para, bueno, destrozarle un poco la vida, que es literalmente la definición del libro. ujú, Y dije, hostia, pues aquí tenemos un ejemplo perfecto. Y me pareció muy curioso y llamativo, la verdad. Porque, ujú, claro, en aquella época, o sea, y sobre todo la película, como tiene una clave de comedia, que la hayan puesto ha sido como un tanto chocante ujú, y curioso. Pero claro, a la sí. vez también me hacía gracia como el propio Batman caía en sus redes, ¿no? Era como, se supone que este señor es súper inteligente y no sé qué, y se deja Ya. llevar, ¿sabes? Y me hace gracia. Sí. Pero era muy clásico de la Ujú. época. Es que sí que es verdad que en esta película hay momentos en los que Batman y Robin parecen extremadamente inteligentes porque tienen como pequeños acertijos a lo largo de la película, ¿no? Que les hace obviamente Enigma y los revelan Sí, y luego por lo que sea. digamos que juntan las piezas ahí, que se sacan las ideas del culo, obviamente, ¿no? Porque esto es todo así un poco, eh, no sé cómo decirlo, es como espontáneo, ¿no? Y, y Sí, eso, que es bastante curioso, que saquen ese tipo de ideas, ¿no? Para dar a entender como que son súper listos, súper inteligentes y que lo deducen todo, ¿no? Eh, y, y luego, por otro lado, pues caen en cosas tan simples, pues como algunas trampas que les ponen los villanos en la película. En plan, mira a este pajarito y, y les gasean o ese tipo de cosas, ¿no? Pues sí, eso. Em, y bueno, resulta que en el despacho este donde están estos dos, ¿no? El jefe O'Hara y el comisario Gordon, dicen, no, sorpresa, los villanos se han unido, increíble, no podría ser, nunca esperé que harían esto. Y bueno, si te digo la verdad, sí, sí que es verdad que a veces en los cómics los villanos han colaborado entre ellos para atrapar a Batman y a Robin, pero normalmente los villanos, pues al final son villanos y se acaban incluso traicionando entre ellos. O sea, lo más normal, ¿no? sí. Para sorpresa de absolutamente nadie. Mm. Que eso ya lo hemos visto en muchas Sí, que esto películas. no está en esta película, por cierto, pero bueno.
Eh, No, ya suficiente, yo creo que la trama se liaría quizá demasiado, ¿no? Si empiezan los villanos a ir unos sí. contra otros también. Y sería contraproducente para Daría para ellos, otra ¿no? serie. Ujú. Sí. Y luego, pues bueno, tenemos al Comodoro Smitlab, que se supone que está secuestrado y no se da cuenta, pues otra exageración de la parodia, ¿no? Increíble. De que está ahí secuestrado y no se da cuenta de que no está en el mar, o sea, no le da por salir de su camarote en ningún momento, o sea, no sé. Mm. Increíble esa escena. O sea, me encanta ese personaje. Me siento muy identificado. O sea, súper desubicado de la vida. Sí, sí, totalmente. Le cogen su invento, se ponen a hacer cosas por ahí con su invento, o sea, y él no se entera de nada. Sí, sin más. Cine. This is cinema, ¿no? Como dice Puro cine. el meme ese. Me atrapaste el cine. Sí, eso. Y, y nada, pues eso, tenemos la escena del submarino, del pingüino, y vemos a Batman y Robin ahí subidos en la boya, que es el momento este en el que, digamos que se activa una especie de imán en la boya y se quedan ahí pegados, como el cinturón es metálico, ¿no? Se quedan ahí como pegados y el pingüino Sí, les empieza a lanzar misiles ahí, ¿no? Y es bastante curioso, o sea, yo lo sí. primero que pensé fue, vale, ¿y por qué no se quitan el cinto? Sería lo más lógico, no andar ahí sacando que si no sé qué herramienta para soltarme. Bastante curioso, Pues sí, porque ni siquiera tenía precisamente pantalones, tiene unas mallas, así que ni siquiera se le caerían los pantalones, ¿sabes? claro. Ujú, Pero bueno, supongo que es parte de la parodia. ujú. Sí, y luego pues bueno, sí que es verdad que en los cómics, en el cinturón, Batman y Robin suelen llevar un montón de artilugios pequeñitos que pueden utilizar en momentos puntuales, para analizar escenas del crimen o para ayudarse pues igual a infiltrarse en algún sitio también. Y nada, Sí, pues es un cinturón que le sirve bastante bien. Tienen incluso, en algunas versiones tienen kit de primeros auxilios dentro de ese cinturón. O sea, ya me dirás tú cómo cabe ahí, yo qué sé, una jeringuilla o, bueno, el sí, bolsillo de Doraemon 2.0, sí, ¿eh? a ver, puede caber una jeringuilla muy pequeñita, pero vamos, que es una cosita pues en el cinturón, o sea, no sé, en fin, cosas que tienes que dar por hecho, ¿no? Como digo, y ya está. O sea, tampoco te tienes que poner a pensar ahí eh, detenidamente, ¿no? No, Y pero hace gracia, hace gracia. sí. Y luego, pues bueno, al final Batman y Robin se salvan, como siempre. O sea, yo creo que para sorpresa de nadie, realmente. Sí, Y entonces, pues ahí como es si no se cuando acaba la peli, resuelven los básicamente. primeros hacer... ¿Eh? No, que si no se acabaría No, la ya, peli, ya, o sea, ya. se tiene que salvar sí o sí, por el poder del guión, como Sí, quien dice. sí, eso. Y nada, pues eso, resuelven los primeros acertijos que escribe ahí Enigma en el cielo con esos misiles, ¿no? Creo que eran. Y, Sí, y la pista pues les acaba llevando al golpe que va a dar Catwoman, ¿eh? Y nada, pues pasamos al siguiente punto que es que ya Catwoman disfrazada de Kitka, que es el diminutivo de este nombre tan la largo, periodista. ¿no? De la periodista, supuesta periodista rusa, ¿no? Que era no sé qué, Kitania, Rubania, no sé qué, o sea, un nombre ahí súper largo, ¿no? Eh, y bueno, la reportera intenta que Bruce caiga en su trampa para secuestrarlo, ¿no? Y Sí, recibe el acertijo de ella y al final pues lo resuelve con Robin, que es bastante curioso porque este es un chiste que se ha repetido muchas veces, ¿no? Que de esta película, que es el chiste este del plátano bolígrafo, ¿no? Eh, que tú no sé si te acuerdas que le preguntaba qué es amarillo y escribe y en vez de decir Robin un lápiz, que es lo más lógico pensar, ¿no? Amarillo y que escribe, pues un lápiz, sí, ¿no? Pues dice un plátano bolígrafo y dice Batman, correcto. Ahí, que encima, bueno, es bastante curioso porque en la serie, concretamente lo que querían era que los actores hicieran que todo pareciera súper serio, ¿no? Y súper sobrio, aunque realmente era todo comedia.
Y sí que es bastante curioso pues que tenían que parar cada poco porque los actores se empezaban a reír, ¿no? Intentando mantener la seriedad. Pero bueno. No me sorprende, la verdad, porque es que encima. Ujú, Aparte, había un elemento de los actores de, bueno, de los villanos que me mataba, que ujú. era que, claro, que como más o menos cada uno, bueno, había dos que eran como animales, hacían el ruido del animal. O sea, Catwoman, cada vez que podía, grrr. El pingüino, pues hacía, no sé, Sí, el no cuac me cuac acuerdo cómo ese, era, ¿no? pero era como. Sí, el cuac cuac, Sí, es verdad. O sea, yo no podía más. O sea, imagínate estar en ese plató rodando eso. Yo no puedo. O sea, me ya, meo. ya. No, pero es curioso porque en los cómics muchas veces también, tanto Catwoman como el pingüino, sí que hacían este tipo de ruidos en los cómics y bueno, también en algunas películas incluso. Por ejemplo, en la de Batman Vuelve, aunque sí que es verdad que es una película súper seria y súper oscura, tienes a Danny DeVito haciendo del pingüino y sí que hay en ciertos Hostia. momentos donde le oyes esos graznidos de pingüino, ¿no? Sí, Y en Catwoman, pues bueno, también es típico que haga el miau ese, ¿no? Que lo suele hacer también tanto en los cómics como increíble. en las películas. Aunque bueno, por ejemplo en The Batman no dice miau, creo que en ningún momento, y en la de El Caballero Oscuro, la leyenda renace, que es otra en la que sale Catwoman, tampoco, pero bueno, aún así, pues eso. Y luego también es bastante curioso porque a Catwoman, por lo menos en la versión en inglés, en la versión de España creo que esto no se nota, em, sí que le decían que en sus diálogos, cuando hiciera la R, ¿no? Que la marcara mucho así, rrr, como, ¿sabes? Como si fuera el ronroneo de un gato, Ajá. ¿no? Y por ejemplo, sí que una Sí, frase muy típica de esta Catwoman era decir perfecto, ¿no? Así como, pues sí. eso, como, Ahora son cosillas que le dan un poco más de vida al personaje. O sí, sea, también. ¿sabes? Ujú. Te hacen creértelo un poco más en el sentido de que ella se nota que se lo cree, ¿no? Sí, que de hecho Catwoman en esta serie es curioso porque hubo tres actrices diferentes que la interpretaron. De hecho, una de ellas era negra, o sea, en los 60 una actriz negra interpretando a Hostia. Catwoman, o sea, sale hoy en día eso y dicen, es culpa de Netflix, ¿no? Seguro. Sí, Porque, estoy viendo. y vamos, los fans se le echarían Me hubiera encima gustado ver la incluso. reacción del público. Eso. Sí, Sí, bueno, yo creo que era por temas de agenda y todo eso que tuvieron que cambiar de actriz varias veces. Y por ejemplo, también pasó con el personaje del Acertijo en la serie, que creo que en la primera y tercera temporada era el mismo actor, que es el actor de esta película, que yo creo que hace bastante bien de Enigma, ¿no? sí. Y, y luego, también te tengo que preguntar de los villanos, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado, el que más te ha parecido curioso? Yo creo que me voy a quedar con el pingüino, que me hace mucha gracia. Y había un elemento bastante curioso que en realidad a priori nunca te das cuenta, pero fue un pequeño fallo de doblaje. Y es que me di cuenta que siempre hablaba con el puro en la boca. O con el cigarro, no me acuerdo, creo que era un puro. Y me hacía Sí, gracia era un porque en puro. español se le escuchaba perfectamente como si no tuviera nada en la boca, pero seguramente en Ya, inglés, evidentemente se le escuchaba el ¿por qué no estás aquí, Batman? ¿Sabes? Como si tuviera algo en la boca, sí, claramente. Pero sí, eso sí. creo que fue un pequeño, un elemento del doblaje que se perdió, que me hubiera gustado porque le hubiera dado más, o Realismo. sea, hubiera hecho Mm. mucha más gracia, pienso yo. Es verdad, sí, Sí. tienes razón. Y más gracia también, porque hablar raro siempre hace gracia. O sea, Sí, no, obviamente sin ser mm, despectivos ni nada, pero sí. entendéis lo que quiero decir, ¿no? Bueno, a ver, también te digo, era un cigarro, o sea, bueno, era un puro así como muy largo, pero también era pequeñito, entonces mucho tampoco iba a interferir, ¿no? Pienso yo, ¿eh? No sé. O sea, tampoco me he puesto a hablar ahí con un... No, bueno, no lo sé, pero es que he O visto, sea, si me pongo... claro. Bueno, no me voy a... Si me pongo así, en plan, bueno, sí, más o menos. Sí, Mm, es que te da una sutileza diferente, sí, ¿sabes? Y mm, a mí personalmente me hace más sí. gracia. Ujú. Pues eso. Y, y nada, pues tenemos eso, que eh, con el acertijo este, ¿no? Del plátano bolígrafo, pues dice lo de que un ruso va a tropezar con una piel de plátano y se va a romper el cuello, ¿no? Pues una deducción bastante Ah, sí, que tú dices, vale, muy por la loca. cara, ¿no? Ahí,
Sí, Y nada, pues luego... yo me quedé flipando Sí. con eso. Y luego pues pasamos a la escena de Bruce donde cena con Kitka, con esta mujer, que es bastante curioso porque Sí, esto, a ver, sí que es verdad que en las películas no se ha explorado tanto. Bueno, por ejemplo, en la versión de Christian Bale de la trilogía del Caballero Oscuro sí que ha explorado, pero es la faceta esa de millonario playboy de Bruce Wayne, ¿no? Porque claro, él es un sí, tío que está súper traumado porque murieron sus padres en un callejón y se los cargaron, ¿no? Y ese es el trauma que tenía toda su vida y luego juró ante la tumba de sus padres que se iba a vengar y todo y que iba... Y ya de adulto pues se entrenó, estudió mucho y decidió tomar pues el símbolo de murciélago, ¿no? Para causar terror en los enemigos y... Y claro, al final, luego para aparentar, o sea, para disimular, ¿no? Y aparentar que no es un superhéroe, lo que hacía era, durante el día, era el multimillonario playboy Bruce Wayne y hacía una vida pues de multimillonario playboy, de gastar dinero en tonterías, hacer que bebe mucho, aunque Bruce Wayne es abstemio. Y siempre que hace como que bebe alcohol, pues bebe otra cosa, ¿no? Que no tiene alcohol. Y, y siempre pues está esa doble faceta, ¿no? Por un lado está el Bruce Wayne más íntimo, que es el que está siempre traumado, siempre con esos traumas en la cabeza, su verdadero yo, ¿no? Que es cuando se viste de Batman. sí. Y luego pues su máscara, digamos que es Bruce Wayne, el multimillonario playboy. Y aquí pues le tenemos ahí haciendo un poco de multimillonario playboy en esta película. Sí, que aquí comparte la similitud con Superman, evidentemente. Sí, bueno, Con Clark ujú, Kent. sí. Aunque bueno, lo de Superman es un poco diferente porque él realmente lo que hace cuando va de Clark Kent es ocultar un poco su identidad de superhéroe, ¿no? Porque obviamente pues si se pone Sí. unas gafas que de hecho en algunos cómics explican y también en la película de Superman de 2025 explican que tiene como unas hipnogafas que lo que hacen es distorsionar su rostro para que la gente no le Ah, reconozca tan bien, aparte de llevar esas gafas, ¿no? Una cosa que es un sí. poco curiosa también. Y luego, claro, pues al Qué final tonto. Superman lleva el rostro descubierto, sin nada, entonces pues tiene que cambiarse un poco el peinado, ponerse unas gafas, ¿no? Encorvar la postura incluso, para que no se note que es él, ¿no? Entonces, Sí. pues eso. Eh, Luego, pues tenemos la escena esta en la que deciden lanzar la bat señal, ¿no? La primera vez que vemos la bat señal en esta película, para distraer a los supuestos criminales que querrían secuestrar a Kitka, aunque bueno, el plan de los criminales sí que es verdad que era hacer que Bruce Wayne cayera en esta trampa, ¿no? Para capturarle. Y luego, pues eso, tienen una pequeña pelea con Bruce Wayne, que ahí, por ejemplo, Bruce Wayne sí que es el Bruce Wayne peleón y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero al final, pues bueno, son 4 contra 1. Sí, no. Claro, sí, son el acertijo, el Joker, el pingüino, sí. No, son 3 contra 1. He contado mal. Porque Son Catwoman, tres porque está la claro, Kitka ahí en Catwoman no medio. está participando en la pelea porque sería demasiado cantoso, ¿no? Exacto. Pero me hacía gracia porque creo que sí que la tía desapareció un momento del plano y volvió corriendo y ya estaba cambiada completa. Y me hacía gracia, era como, ¿en qué momento ha pasado esto, Ya. sabes? Igual Y... que, bueno, la propia pelea. Tengo que decir que fue de lo que más me gustó de la peli. Porque realmente me puso nervioso de, hostia, lo descubrirán ahora. Porque claro, están luchando contra Bruce Wayne, pero están esperando que venga Batman. Y claro, no viene Batman. Es como, Ya. ay Dios, van a empezar a atar cabos. Pero bueno, luego No, claramente no. pues no pasa. No, no. Eso no pasa. Y nada, total, pues eso, que deciden lanzar la Bat-Señal, que es, bueno, el símbolo de Batman en los cómics, ¿no? Que siempre lo utilizan para Sí, llamarle a él. Que como dicen en la película de Batman, pues bueno, es una, una advertencia para los criminales, ¿no? Para que teman lo que es el símbolo del murciélago, ¿no? Que lo ven ahí en el cielo y saben que Batman está al sí. acecho.
Así que eso. Y total que al final se llevan a Bruce, pero al final los villanos son tan estúpidos y tan ineptos, pues que al final Bruce consigue librarse, ¿no?, de ellos, haciendo como que tenía un objeto por ahí escondido para escuchar sus conversaciones y tal, ¿no? Y total que le sueltan y ala, pues les da una paliza a todos y ahí se libera sin problemas, ¿no? O sea, antes le habían pillado y ahora se lucha contra los cuatro y no le pasa nada, ¿no? O sea, ahí se escapa. Un poco, La magia del un poco guión. XD, pero bueno. Eso, los villanos van al edificio este de... Ah, no, perdón. Primero, los villanos prueban el invento este, ¿no? Que era para sacar el agua del cuerpo de las personas, ¿no? Y convertirlas en polvo. Ah, Ujú. increíble. O sea, Sí, yo me quedé flipando. Dije, pero qué cojones. sí, bueno, que el efecto se ve bastante feo, pero bueno, eran los años 60, tampoco se podía pedir ahí mucho, ¿no? Y No, ya, pero coño, yo no sé, a ver, te he metido una cosa. Yo he hecho algunos cortos y hay ciertos efectos que no te cuesta nada añadirle un toquillo un poco más especial. Es decir, sí, me hacía gracia porque había un corte en la silla de que le lanzaban el supuesto rayo y de repente había arena ya bien colocadita. Me hacía gracia porque es que la arena ya, estaba sí, perfectamente colocada. No sé si podrías haber lanzado un poco de arena desde encima de la cámara para que caiga y parezca que está por lo menos terminando pues eso, de de hacerse, deshidratarse ya, la sí. persona. Ujú. Le hubiera dado un toque un poco más realista y no te cuesta nada, lo puedes hacer con la mano. O sea, de verdad que yo he Sí, hecho ya. cosas con las manos que dices, hostia, pues queda bien. Pero bueno, yo creo que Pero bueno, también está un poco la entiendo gracia, que... está en esa parodia, ¿no? De que está ahí el montoncito ahí perfecto, ¿no? El montoncito ese de arena, yo Sí, creo que también. también es Y me parte hacía de la gracia lo de los parodia. colores también. Ujú. Sí, Y claro, o sea, tú por ejemplo, es como cuando, por ejemplo, ves la serie de Aída o de, por ejemplo, La que se avecina o una de estas, ¿no? Que es de comedia, pues al final todo está en tono sí, paródico, o sea, no te puedes tomar nada en serio realmente, o sea, ningún personaje, ni lo que hacen, ni lo que dicen, o sea, es todo muy, muy paródico, ¿no? Aunque sí. los personajes se lo estén tomando en serio, pero eso. Y luego, bueno, tenemos la escena de Batman y Robin llegando al puerto. Y es bastante curioso porque cuando aparcan el Batmóvil hay un cartel que dice Moby Dick's Parking Only, ¿no? Y luego la cámara se mueve hasta atrapar Moby, ¿no? Y queda una frase con doble sentido, ¿no? Que sería Dick's Parking, ¿no? Como parking de pollas o incluso parking Sí. de Dick, ¿no? De Dick Grayson, que es Robin también, ¿no? También se podría tomar Claro, como eso, claro. ¿no? Pero está gracioso el guiño, la verdad. Sí, Claro, es que en que no sé inglés si estará hecho es adrede como más fácil hacer humor. sí, no sé si estará hecho adrede Sí, o yo creo habrá que sí, sido porque una es... cosa, no sé, ¿eh? No, Y... no, yo creo que sí. Ujú. O sea, aparte, si la propia película va de... O sea, es de humor, Sí, ¿sabes? sí. Yo diría que sí. Mm, Que completamente el director era consciente de ujú. eso. Y lo puso así como un poco haciéndose el loco, tipo, bueno, es una broma y el que quiera entender algo más, Mm, que sepa que también está en lo cierto. sí, eso. Y es bastante curioso, ¿no? Porque sí que es verdad que el personaje de Robin, sobre todo, bueno, este es el primer Robin que hubo de todos en los cómics, luego sí que es verdad que hubo otros, pero concretamente este Robin que se llamaba Richard Grayson, ¿no? Siempre Sí, el nombre que le utilizaban era Dick porque Dick es un diminutivo de Richard en inglés, o por lo menos era en aquella época, ¿no? Y incluso a día de hoy se sigue sí, llamando Dick Grayson, ¿no? O sea, pocas veces le llaman Richard Grayson, a no ser que sea una, eh, digamos, una presentación formal o algo así, ¿no? Que tenga el personaje con alguien. Y es bastante sí. curioso porque hubo una época, pero esto fue no sé si por 2016 por ahí más o menos, en el que dijeron, pues igual no es buena idea llamarle Dick, así que le vamos a cambiar el Dick por Rick, así no suena a polla, ¿sabes?
Claro. Pero es como que lo tomaron durante varios números y luego volvieron al Dick porque se dieron cuenta pues de que era una chorrada. O sea, toda la vida se había llamado Dick y tampoco pasaba nada, ¿no? O sea, eso. Sí, probablemente el fandom diga, hey, no le cambies esto, que esto siempre ha sido así, por favor. Ujú. Sí, bueno, pero al final también pasa muchas veces que a la hora de adaptar cosas, pues se cambian muchas frases y tal, ¿no? O sea, solo tienes que ver, por ejemplo, Claro. en el videojuego que hemos tenido, bueno, nosotros dos que somos fans de Inazuma Eleven, ¿no? En el videojuego este que hemos tenido un montón de cosas que han cambiado, como lo de Keshin, Espíritus Guerreros, o por ejemplo, la Sí, frase esta de Ruge con fuerza, que la cambiaron por Ruge como una tormenta, ¿no? O ese tipo de cosas, pues bueno, sí, que muchas terrorífico. veces el fandom se enfada cuando le cambian cosas que estaban ya establecidas, ¿no? Sí. Sobre todo porque forman parte de su Claro, infancia, ¿sabes? claro. Y la gente Mm. nota que como que le están quitando Sí, tú algo. has escuchado 50.000 veces lo del ruge con fuerza o esas cosas Exacto. o espíritu guerrero tal o no, no sé qué, ¿no? Y al final pues son cosas Sí. que te da palo, ¿no? Escucharlas de otra manera, ¿no? Y, ay, ¿por qué le han tenido que cambiar el nombre? ¿Cómo es esta gente, ¿no? Que no respetan los doblajes, no sé qué. Lo que se suele decir. Sí. Y, y eso. Bueno, que nos vamos del tema. Eh, pues nada, eso, que el- en la escena esta donde aparcan el coche, sí que es verdad que hay un gazapo, ¿no? Porque si tú te acuerdas, lo que hacen es aparcar el coche al lado del cartel, ¿no? Luego se meten a la guarida de los Sí. villanos, Batman le pide a Robin que se vaya y Batman ahí empieza a salir con la bomba, ¿no? Esa que es una escena bastante mítica también y bastante Ah, icónica, que... es increíble esa sí, sí. escena. Y eso, O sea, literalmente todo ocupado para poder tirarla. O sí, sea, me parece increíble. Aparte, dura un rato la escena, sí, ¿eh? sí, sí, O por eso. sea, esos tendrán que haber estado varias horas Seguro, grabando. sí, sí. Solo para eso, que dura Ujú. nada. Sí, y luego pues eso, en la escena esta, como te he dicho antes, que habían aparcado el coche, ¿no? Después de toda esta escena de que están Sí. dentro, sale con la bomba y todo eso, pues Robin pasa por al lado del Batmóvil y el Batmóvil está aparcado varios aparcamientos más lejos del cartel. Entonces es bastante curioso, ¿no? Que ahí hay Ah, un pequeño error de Raccord, creo que se llama, ¿no? O... sí, Mm, fallo récord. eso. O a Ujú. continuidad. Pues eso. Ahí tenemos el gazapo, ¿no? Y nada, pues eso. Está la escena de la bomba, que es bastante graciosa también. Ver a Batman ahí con la bomba paseando por el puerto, que no sabe dónde tirarla, que siempre se cruza con gente o con animales o con lo que sea, y no la puede tirar. Literalmente con lo que Ujú. sea. Yo diría que esa escena ha sido ampliamente parodiada Sí, en la cultura popular, ¿eh? O sea, creo que hasta en Los Simpson parodian esa misma sí, escena. me suena No que era sí, ¿eh? Batman, pero creo que era Homer también con algo que quería tirar. Ujú. Sí, sí. Así que yo creo que se podría decir que es casi que cultura del cine, o sea, es historia del cine, es Sí, puro sí. cine. Y también, bueno, la escena esta en la que sale el croma detrás y Batman y Robin ahí corriendo, también esa escena también ha sido parodiada muchas veces también y salen muchos, han Hombre, hecho GIFs y de todo, ¿no? Ahí de esa escena también. O la propia por escena lo que del sea. tiburón que hemos comentado antes, que también es una escena que ha sido objeto de muchos memes también, ¿no? O sea, esta película sí que es verdad que Y tiene bien merecido. cosas muy memeables, como se suele decir. Y, Sí, la y verdad es que nada, sí. pues luego tenemos esta escena donde el pingüino se hace pasar por el Comodoro, ¿eh? Y el Comodoro Smith Lab Ah, sí. este, y luego pues Batman y Robin le llevan a la Batcueva a comprobar su identidad, ¿no? Empiezan que si escáner de retina, que si lo de las huellas digitales, no sé qué, se ponen a debatir ahí. Y total que al final se creen que no es el pingüino, o sea, a pesar de todo, a pesar de que son muy inteligentes, o sea, caen en esa trampa de que obviamente lleva el puro, lleva el monóculo y no se dan cuenta de que es el pingüino, o sea, no sé, es muy curioso. Sí, hay cositas así que dices tú, madre Ujú. mía. Sí, por eso. Para unas cosas son demasiado listos, pero para otras demasiado tontos. Y... Y ¿Eh? tanto. Y Sí, tanto y eso. tanto.
Y nada, pues el plan del pingüino falla porque sin querer pues le da la palanquita y le da a usar agua pesada, ¿no? Y al final pues con el agua pesada Se le complica. no se pueden reconstituir, ¿no? Lo que son los criminales estos. Y luego, pues, Batman y Robin dan por inocente al pingüino pensando que reconstituye a los criminales por los efectos de la sugestión, ¿no? Que le habían provocado los supuestos villanos, ¿no? Ya una vez que consigue Sí. recomponerlos y todo eso. Y luego, pues al final el pingüino se sale con la suya y se lleva el Batmóvil, ¿no? En esta escena en la que le engañan y todo. Y Batman y Robin, pues como el Batmóvil tiene una especie de localizador, pues lo rastrean y al final llegan, bueno, van con el Batplano este, bueno, el Bat helicóptero, ¿no? O como se llame, que ya no sé cómo llamar al artilugio este Sí. realmente, porque creo que no tiene un nombre fijo, o sea, puede ser Bat helicóptero, Batplano, bueno, sí, Batavión, algo así, ¿no? Lo que Sí, surja. eso. Y luego es bastante curioso porque al caer con el Batplano ven dos acertijos creados por los misiles de Enigma, ¿no? Como la otra vez. Y la pista Sí. les lleva al edificio de la ONU, ¿no? Y vemos al pingüino ya en el edificio de la ONU, ¿no? Cuando entran los villanos a desintegrar, ¿no? A los representantes de varios países que están súper estereotipados, ¿no? Ahí. Eh, ujú. Literal. Que había, por cierto, había un Sí, sí. español. Ojo, Sí, ¿eh? sí, yo me acuerdo además cuando estaba escuchando al español, o sea, es un tío inglés doblando al español y es un español con acento inglés súper raro, o sea, tú si no eres de España ni Sí. lo notas, pero siendo de España es como que te choca, ¿no? Sí, sí, o sea, es terrible. Oye, de los demás países que también estaba Francia, Ya, seguro que también decía seguro, seguro burradas. que lo nota un francés y todo. Y eso, que vemos al pingüino entrar en el edificio de la ONU y usa uno de sus paraguas con gas, ¿no? Para dormir a los guardias que están por ahí, Ah, que es bastante bueno, curioso. el guardia. Eh, no, sí, hay varios guardias, ¿eh? Eh, Pero me hace gracia porque tenía muy poca seguridad. O sea, me acuerdo que había uno que estaba como sí, sentado en sí, una el mesa y tal, primero, y el pingüino le da el paraguazo ese sí. y sigue como si nada. Es como, ¿pero esto qué Mm, es? sí, sí. Y nada, es bastante curioso porque en los cómics el pingüino sí que suele utilizar paraguas con diferentes armas, o sea, tiene paraguas que disparan, paraguas que tienen lanzallamas metidos o paraguas que lanzan gas, Hostia. o sea, tiene paraguas de todo tipo el pingüino, paraguas que hipnotizan y bueno, pues en esta película vemos uno de esos paraguas. Pero bueno, eso sobre todo es un detalle que aparecía sobre todo en los cómics antiguos. En los más actuales, pues el pingüino no es tan caricaturesco, es más casi más un mafioso que le llaman el pingüino porque es bajito y feo, simplemente, ¿sabes? Y porque Ah, pues no lo puede sabía. recordar a un pingüino, ¿no? Más que... Bueno, quizás seguramente también tenga que ver en la forma de vestir, ¿no? En plan, Sí, porque bueno, que suelen siempre va decir elegante, siempre va de popularmente traje, eso que sí los también. fracs pareces un smoke. Sí, sí. Exacto. Ujú, Que con ese tipo de ropa pareces un ujú. pingüino. Y luego, por ejemplo, en la película de Batman, pues también es un tipo así como bajito, feo, calvo, ¿no? Que le llaman el pingüino y además también tiene una cosa bastante característica del pingüino es su forma de andar, ¿eh? Que Sí. anda así como un pingüino, incluso en la película de The Batman, la explicación que dieron es que tenía como un defecto en la pierna que le hacía como andar así, ¿sabes? Y tú le ves andar así a Colin Farrell, ¿no? Y es bastante curioso. Sí, es bastante caracterizado. O sea, habla de una manera, camina como. O sea, habla como un pingüino, Mm. camina como un pingüino, viste como un Sí, pingüino. eso. O sea, literalmente Ujú. es el pingüino. Que además los creadores de la serie lo basaron, o sea, los creadores de los cómics, perdón, Bob Kane y Bill Finger, lo Sí. basaron en la mascota de una cajita de cigarrillos. Hostia. Bastante curioso, ¿no? Porque siempre lleva el puro este en la boca, ¿no? Y Sí, es un tío con smoking, ¿no? claro, Con la un puro en la boca, referencia. pues al final lo basaron en eso, en un personaje que aparecía.
Es como, por ejemplo, el Joker, que lo basaron en el de la película esta de, creo que es de los años 20, que se llama El hombre que ríe, que es una película en blanco y negro de un hombre que tiene una sonrisa permanente. Mm. Sí. Y eso, pues de hecho, sí, en Bob Kane, que es junto a Bill Finger, el creador de Batman, decía, bueno, que siempre se inspiraba, pues tomaba muchas veces como referencia películas que le gustaban a él. Por ejemplo, hay un personaje de los cómics que se llama Basil Karlo, que es un actor que mata a, a todos los que no le contratan para sus películas, ¿no? Que es Clayface, el Hostia. personaje, cara de barro. Y el personaje se llama Basil Karlo, que está basado en Boris Karloff, ¿no? El actor este de terror, que era característico por hacer de Frankenstein en los años 20 o 30, creo. Y luego, por Sí. ejemplo, también había algún que otro personaje pues que lo basaba en alguna otra película. Había un interés romántico de Bruce Wayne que lo basó, por ejemplo, en Marilyn Monroe, y ese tipo de cosas hacía, ¿no? Bob Kane. Se inspiraba mucho en el cine para crear a sus personajes. Y eso. Sí, a ver, al final la mayoría de películas que tenemos hoy en día han seguido el mismo camino, en el sentido de que están basadas en películas súper antiguas Mm, que exploran ciertas ideas y se recuperan, pero se transforman o incluso evolucionan en la actualidad. Y bueno, y mm, luego siempre te queda hacer los remakes, que eso vamos, está claro. últimamente a la orden del día, como ya Sí, sabemos. sí, vamos. Hacen remakes de todo. O sea, casi hay más remakes que películas originales o secuelas de algo que películas originales, vaya. Pues sí. Y, ujú. Y nada, pues luego después de la escena esta donde los villanos borran a los miembros de la ONU, ¿no? Los borran con el invento. Y es bastante curioso porque queda ahí el montoncito ese de polvo, ¿no? En las sillas y los cogen ahí como con escobillas y tal. Y es bastante curioso porque yo pienso, joder, Sí. si se van a quedar ahí polvos atrapados en la silla, ¿no? O incluso a la hora de echarlos a la probeta se van a caer polvos fuera, ¿no? Y luego cuando se reconstituya, ¿qué va a pasar? ¿Que se le va a quedar un trozo de brazo sin formar o qué? No sé. De hecho, me parece que la propia película comentaban algo así, tipo, ten cuidado, cógelo todo, que si no, no se puede luego, algo así dijeron, Sí, sí, si no recuerdo algo mal. así Y decían. yo, claro, a mí me ponía súper nervioso, era como se le quede una piedrita, ¿qué Sí, pasa? sí. Lo mismo que tú, vamos. Sí, es que encima creo que le decía, ten cuidado y a Catwoman se le caía casi la mitad fuera. Sí, 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 Mm, total. mm. Y- Yo quiero entender que eso es una especie de broma sí, claro, del claro. propio set de rodaje Mm, bueno, vamos a meter aquí. O sea, esto tiene pinta porque, bueno, a veces en el cine ocurre una cosa maravillosa que es que eh, cuando tú, como actor, entiendes perfectamente a tu personaje, a veces puedes añadirle cosas tú. sí, claro. En plan, por ejemplo, si tu frase es una concreta, tú, si sabes que el personaje piensa de una manera, tú le puedes añadir otras. Eso sí, esto siempre depende del director. El Mm, director a veces te dice, no, no, dice eso que pone el guión y sí. punto. Hay otros directores que son más permisivos y dicen, pues sí, me parece que esto le aporta algo más de Ujú, humor, no sé qué, así que por favor hazlo. Entonces, en este caso, el humor en cine es bastante complicado ujú, porque no es lo mismo el humor que tú tienes dentro del set de rodaje al que tienes en la sala de cine. Porque en el ujú, set os podéis estar todo el mundo descojonando, pero a lo ujú, mejor es una broma interna que solo entendéis vosotros. Pero cuando luego lo muestras en pantalla, mucha gente que ujú. no conoce el contexto, pues a lo mejor no se ríe. Entonces es complicado arriesgarte con eso. Pero a ver, en este caso concreto, yo me imagino que si lo habrán hecho adrede, en plan, mira, Ujú, tiene, o sea, te estás parodiando de lo absurdo que es esto de ujú. estar aquí cogiendo trocitos de persona, en plan, en forma de arena. Sí. Así que yo creo que sí, deberías hacer una broma más para que Ujú, la gente se ría. ujú, Yo creo, es que no sé, me huele mucho esa frase que ha sido insertada después, ¿sabes? Que no estaba en guión. No sé por qué, la intuición, supongo. ujú. Sí, y luego sí que es bastante curioso, por ejemplo, no sé si te acordarás bien de la película del 89, pero, por ejemplo, si Sí, te fijaste, Batman hablaba muy poco en la película. sí. Pues sí, ahora que lo dices, sí.
Y eso sabes por qué es, Es porque que. Michael Keaton, el actor que hacía de Batman, le dijo al director que Ajá. él quería que Batman hablara poco, porque es así como un personaje como muy Ah, distante, muy seco, ¿no? Y eso, Michael Keaton quería que Batman hablase muy poco y el director decidió respetarlo y yo creo que fue una buena decisión porque te da un Batman así como muy frío, muy distante, un Batman que no dice pues sí. mucho. Ahora que lo dices, sí. Ujú. Y luego, por ejemplo... Aparte de que cuando pasan esas cosas es interesante porque, en plan, o sea, efectivamente al hablar poco, o sea, consigues que las tres cosas que dices las escuches como súper atento porque como tienes tan poca información de esa persona, es curioso, ¿verdad? Porque eso se consigue y aparte no solo en la película, sino en la vida real, la gente que habla poco le sueles escuchar mucho, como por ejemplo Jim Wraith de Inazuma Eleven. Es un personaje que pasa súper desapercibido, pero las tres cosas que dice se te quedan a fuego porque es la poca información que tienes del personaje. Pues sí, sí, suele pasar. O por ejemplo, mira, en la película más recientemente, en la película de 2025 de Superman también, eh, tenemos que, bueno, el director, James Gunn, que es el mismo de Guardianes de la Sí, Galaxia, por si no lo sabías, eh, sí, sí. decidió coger, o sea, él mismo estaba dudando de si ponerle calzoncillos o no a Superman en el traje, ¿no? Porque hoy a día de hoy igual se puede ver algo Claro. ridículo, ¿no? Y Sí. total, pues que David Corenswet, el actor que hacía de Superman, fue el que le dijo que el traje debía de llevar calzoncillos. Y la verdad, Ah, pues bueno, al traje no le quedan mal. Aunque sí que es verdad que, bueno, yo ya he comentado en otros vídeos de mi canal principal y también de este canal secundario lo poco que me gusta esa película, pero bueno, hay ciertas cosas que sí que respeto, como el hecho de que David Corenswet decidiera llevar los calzoncillos y yo creo que no le quedan mal al traje. Y eso, pues que hay ciertas cosas también luego que decidió David Corenswet a nivel de la película, de decir ciertas cosas o no. eh, y vamos, yo creo que David Corenswet conoce mucho mejor al personaje de Superman que el propio James Gunn. Pero bueno, ese ya es otro tema y, y no lo voy a tratar en este vídeo porque si no, pues nos eternizamos aquí, ¿no? Y nada, eso, pues luego tenemos, volviendo a la película, tenemos esta persecución en lancha, ¿no? Al submarino, que empiezan a lanzarles sí. misiles y todo. La escena de la lancha está bastante chula, ¿eh? O sea, yo creo que para ser de la época y tal, o sea, está bastante bien rodada. Lo que pasa que, claro, yo me paraba a mirar la escena detenidamente y, o sea, se supone que Sí. la lancha está en el mar, pero no se ven gotas alrededor, o sea, la lancha está completamente seca. Sí, es un croma, Mm, claramente, porque es que si no, en aquella época meter una cámara de esas mm, dimensiones en otra lancha para grabar cómo se mm, mueve la primera, pues estaba difícil. Así que el mm, era una solución en aquella época muy barata dentro de lo mm, que cabe y efectiva. O sea, tenías planos perfectos, estáticos, mm, maravillosos y por mucho, o sea, con muy poco presupuesto encima podías iluminar como te saliera el mismísimo porque al final, pues evidentemente si estás en un plato, mm, pues no te hace falta la luz solar y tal. Lo único mm. es, claro, el tema de igualar la luz que hay en el plató con la que luego tienes con los planos de exteriores, Ya, que creo que grabaron alguno que otro con helicóptero. sí, E seguro. igualar Mm, esas luces es lo verdaderamente mm. difícil. Pero bueno, más o menos creo que el que montó la película se lo ocurrió en plan. No se nota, o sea, no me canta Ya, no mucho, canta ¿sabes? tanto, o Otras sea, cosas sí, a pero ver, eso es no. una película de los 60 y al final te das cuenta porque es inevitable, pero yo creo que es más o Sí, menos funcional, ¿no? Se podría decir. Ujú. sí, por supuesto. No sé, a mí por lo menos sí que me convence dentro de lo que sé que es esta película, ¿no? Que también es muy paródica y Claro. eso, y al final los protagonistas llevan mallas literalmente, o sea, llevan un traje que eso como venga un enemigo y le dispare, pues ahí se quedan los dos, ¿no? O sea, no se dice que lleven Sí, traje sí, total. antibalas ni nada, ni se intuye que lleven trajes antibalas ni nada.
Entonces, pues bueno, te lo No. tienes que creer un poco. No es como por... De hecho, sí que... no había una escena en la que le disparaban a Batman y él había cogido justamente ¿cómo se llama? Una bandeja de metal y eso hace que pare la bala que le lanzó. ¿O eso fue la No, del no, eso es 89? en la del No, eso fue la, 89, la del pero tú estás 89. mezclando dos escenas porque, claro, en la primera escena Ah, sí, sí, sí. en la que aparecía Batman con los dos criminales, ahí sí que le disparaban, pero claro, el traje de Batman se supone que es antibalas, entonces pues él se caía para atrás como para dar la impresión de que había caído y luego al levantarse pues dar la impresión de que como que las balas no le hacen nada, ¿no? Como para sorprender y asustar más a los villanos, ¿no? Y luego estaba Ah, la otra escena en la que Bruce Wayne provocaba al Joker para que le disparara y se le diera por muerto, aunque bueno, no se entiende muy bien por qué hace eso Bruce Wayne, o sea, porque luego realmente sale de la casa sin que ella se dé cuenta y acaba de salir el Joker y no le ha visto salir a Batman ni nada, no sé, es una escena un poco rara. Esa escena en la que están sí. el Joker, Bueno, Vicky y Batman en el departamento, bueno, Bruce Wayne en el departamento, los tres ahí. Y eso, no sé, es una escena un poco rara, pero bueno, que eso, que sí que se ponía esa bandejita de plata y... Pero que vamos, que normalmente el traje de Batman suele tener un chaleco antibalas que le protege incluso de disparos que son a bocajarro o incluso disparos de estos de metralleta, por ejemplo, que salen muchos y tal. O sea, si no le dispara en la misma zona, pues digamos que le rebota, ¿no? Que le protege lo que es el antibalas. sí. Aunque también hay otros cómics así como más antiguos en los que parece que solo lleva una malla, pero muchas veces dicen que es como una malla súper resistente, que repele las balas y todo, ¿no? Pero bueno, no sé, en fin. Sí, fibra de carbono, por Sí, lo menos. pues sí, algo así, no sé. Por ejemplo, en las películas de Christopher Nolan sí que se molestaron mucho en explicar cómo funciona el traje, cómo funciona todo, funcionan los objetos, la capa y todo, ¿no? En esa película sí que se molestaron en Sí. explicarlo más todo, porque Christopher Nolan es de explicarlo todo en sus películas. A veces incluso Sí. sobreexplica las Lo vimos cosas. en Tenet, por ¿Eh? ejemplo. Sí, exacto. Lo vimos en Tenet, por Mm, ejemplo. sí, que a veces Por el tema de lo de ir para adelante y para atrás en el sí, tiempo y sí, todo que a eso. veces sobreexplica las cosas y todo. Pero bueno. Eso, luego tenemos la batalla final, ¿no? Ahí todos en el submarino pegándose ahí, que salen las onomatopeyas y todo. Que eso es algo Literal. No, y bastante... también las pantallas. ¿Eh? Son los cartelones de pium, Sí, pau, sí, que pium. eso es algo muy característico de la Tipo cómic. serie. Eso Sí, es una decisión que tuvieron los creativos de la serie, ¿no? Eh, Creo que se llamaba William Dozier, el creador de esta serie, el showrunner, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Creo que se llamaba William Dozier sí, y decidió, pues eso, que como en los cómics salían las onomatopeyas estas, pues en lo que es en la propia serie, bueno, no siempre, pero muchas veces cuando se pegaban golpes así como muy impactantes, ¿no? Pues que se viera el golpe en pantalla y de hecho ponían la onomatopeya y se veía lo que es la onomatopeya en grande en la pantalla, ¿no? O sea, digamos que cortaban la escena, salía la onomatopeya así en plan dibujos animados y luego volvía otra vez la escena normal, ¿no? Pero en esta película es como que sí. integran las letras dentro de lo que es la, la batalla, ¿no? Un poco yendo un paso más allá en este caso, ¿no? Que a mí me parece Sí. una decisión bastante interesante. Estuvo guay. A nivel cinematográfico es llamativo, Ujú. cuanto menos. Y eso, pues bueno, es bastante comiquero. Y luego también cuando pelean los villanos con Batman, pues por ejemplo, en el momento en el que Batman pelea con el pingüino, si te fijaste, el pingüino usaba su paraguas como espada y Robin le pasaba una espada a Batman que a saber de Sí, dónde la ha sacado, ¿no? Pero bueno.
es bastante curioso porque a Batman Sí, también en los cómics se le ha visto muchas veces utilizar una espada, incluso contra el Pingüino, ¿no? Que él utilizaba igual su paraguas en algún momento y Batman usaba una espada así contra el paraguas del Pingüino, ¿no? Eso se ha sí. visto también en los cómics, o sea, no es exclusivo de esta película. Y luego pues aquí llega el momento en Eso el... fue una parodia máxima ¿Eh? increíble. Que fue una parodia Mm, máxima e increíble ujú. la propia película, en plan, luchando encima del submarino ahí a tope. Sí, sí. Con una espada, tío, qué fuerte. Ujú. Y luego llega la revelación de las revelaciones, donde Batman descubre que Kitka es Catwoman. ¡Wow! Y era como, ah, no me lo esperaba. Sí, Y se queda así como pensando, o sea, que incluso sale la música que sonaba en la cabeza de Bruce, ¿no? Cuando estaba con ella. Y es bastante curioso que se queda como medio embobado pensando en lo que acabo de perder o esas cosas, ¿no? Y es una sí, escena bastante graciosa. Y sí. Lo luego, que nos da a pues, entender que en realidad él estaba medio enamorado, ¿no? sí, claro, es que estaba enamorado. O sea, él realmente no sabía que ella era Catwoman y sí que estaba Genuinamente. enamorado de ella. Pero claro, ella era todo un truco, lo de ella. O sea, era Claro, claro. una perra, pero bueno, es una gata. O sea, pues eso. Buen chiste. Ujú. Y luego, pues bueno, tenemos el momento en el que el Comodoro se da cuenta de todo lo que pasa, sale, luego se rompen las probetas, ¿no? También, que estaba ahí el Ah, submarino, o sea, en el momento en el que Batman y Robin estaban disparando ahí al submarino, estaba como moviéndose todo el rato, que es súper falso porque las sí, probetas se mueven para un lado, para otro y no se caen en ningún momento, ¿no? sí. Que Es para sí, tensión, es sí. literalmente dramatismo Sí, es para televisivo. darle tensión, obviamente. Y, y eso, pues el Comodoro sale, rompe las probetas, ¿no? Sin querer, y esparce el polvo de todos los líderes. Ahí todo, venga. Que ahí yo creo que se perdieron más Lo cual gramos de tiene unos polvo. efectos muy ¿Eh? graciosos. Lo cual tiene unos efectos muy graciosos, lo de que se mezclan Ujú. todos. Que es la escena siguiente. Sí, sí, que luego tienen que ponerse Batman y Robin ahí las batas de científicos, las mascarillas y todo, y ponerse ahí a separar los polvitos, ¿no? Ahí. Separar. Bastante gracioso. Y, y luego, pues eso, Batman y Robin al final lo reconstituyen, se arregla todo. Bueno, Más o no del menos. todo, porque al final lo que consiguen es cruzar voces con cuerpos, o sea, que eso ya es bastante irremediable, pero bueno, al final lo tuvieron que dejar así, ¿no? Sí. Pero me hizo gracia, en plan, esa escena. O Sí, es sea, como bueno. en primer lugar, este tiene una piedra del otro. Y ahora de repente habla otro mm, idioma. Y tiene otra mm, cultura. Y luego me hizo gracia la reacción de ellos, en plan de. Bueno, podría pasar, jaja, ya, adiós. sí, es bastante curioso, la verdad. Y nada, pues esto es todo lo que había en la película. Luego, bueno, tengo por aquí este libro, que es el de la historia del universo DC, ¿no? Del cine. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, sí que se hablan varias cositas de la película de Batman del 66 y de la serie. Casi habla más de la serie que de lo que es la película. Aquí está. Estaba casi al principio, ya sabía yo. Ahí están. Y este era el cartel de la película, ¿eh? Sí. Hostia, Y nada, pues aquí tenemos a los increíble. actores. Eh, por cierto, ¿qué te ha parecido el Joker? Es que hemos hablado poco de él porque es que tampoco tenía mucho... Mira, aquí salen varias escenas tanto de la serie como de la película, ¿no? Ahí tenemos al pingüino, al Joker, al acertijo, que eran los enemigos que más se repetían en la serie, sobre todo el pingüino y el Joker, pues eran los que más gustaban a la audiencia y entonces pues los sacaron en un montón de capítulos. Y de hecho, bueno, el acertijo Pues. en la primera temporada pues ganó un premio por la actuación, ¿no? Que hizo o sea, del acertijo. Y luego, pues en la segunda temporada no pudo estar por problemas de agenda, entonces tuvieron que cambiar de actor, pero luego en la tercera temporada volvió.
Y nada, pues luego tenemos aquí también que se ven, mira, aquí la escena donde están todos aquí con el invento Ah, este, también tenemos la escena de la lancha, o sea, bueno, aquí explica un poco todo en general. Y luego también, bueno, sacaron dos películas animadas. Aquí, bueno, concretamente creo que solo pone una o pone las dos, no me acuerdo. Pero bueno, se hicieron dos películas animadas con el estilo este de la serie, ¿no? Pero por el 50 aniversario de la serie de los 60, que de hecho este 2026 es el 60 aniversario ya. Y nada, las películas animadas, bueno, yo solo me he visto una, pero es bastante parecida en tono y en general, en todos los aspectos, es bastante parecida a lo que ha sido esta película. De hecho, los villanos son los mismos y también utilizan un invento parecido al que usaban en esta película para sacar el agua del cuerpo de las personas y eso, ¿no? Y desintegrarlas de alguna manera. Era algo así, en la película está animada y bueno. Pues nada, esto ha sido todo, pero antes de terminar sí que me gustaría pedirte dos cosas. Impresiones generales de la película y luego que digas qué es lo que más te ha gustado y lo que menos. uf, pues difícil, ¿eh? Ujú, Impresiones generales. A ver, me ha gustado el tema de verla sin saber qué me voy a encontrar, ¿vale? ujú, Porque me ha hecho descubrirla como, pues como se suele decir, como la primera vez, porque lo ha sido, genuinamente. ujú, Entonces, es literalmente una vuelta, o sea, un viaje en el tiempo hacia el cine de aquella época. ujú, Y creo que tiene, pues, como te decía, muchos elementos del cine contemporáneo de aquel momento. Y no sé, me parece guay, ¿sabes? Porque al final vives un poco la esencia del siglo pasado ujú, plasmado en esta película. ujú, Y claro, y a la vez, como, bueno, he estudiado un poquito de guión, me hace gracia, pues muchas, o sea, muchas de las cosas que pasan, cómo lo gestionan, o sea, cómo lo viven los personajes, ¿no? Porque hoy en día ujú. tendrías que estar justificando todo el rato por qué dice esto, por qué piensa lo otro. Ya, Ahí no, ujú, ahí es un poco como que se la pela. Y eso también es típico ujú. de la parodia, ¿no? Sí, bueno, es Así que que ha la estado serie guay, o se sea, ha presta a sido un eso rato realmente, o divertido. sea, la serie era así, tampoco se buscaba mucho que dieran Exacto, demasiadas explicaciones. Ujú. Sí, continúa. exacto. Ujú. Y, y nada, y en cuanto a lo de que más me ha gustado, a ver, tengo que decir, aunque suena súper absurdo, que me ha hecho mucha gracia lo de cuando están todos los villanos ahí reunidos hablando como, sí, vamos a hacer esto contra Batman. Y empiezan las onomatopeyas ahí de, "Grrrr", cuá, cuá, cuá. O sea, me ha hecho mucha gracia y creo que Sí, es sí. un elemento muy gracioso en general. Ujú. ¿Y qué más? O sea, me ha hecho gracia el Sí, sí. Comodoro, en plan que vive como en su mundo, ¿no? En plan desubicado Sí, sí. completamente. Es totalmente estúpido, pero bueno. Pero Ujú. sí. Sí, sí, no, bueno, Ujú. y el resto, pues, en realidad ha cumplido casi que expectativas, ¿no? Porque al Ujú. final es, pues eso, el propio Batman haciendo cosas de Ya. Batman Ujú. en una, no sé, una línea muy apropiada. Entonces, no me ha destacado tanto, o sea, Ujú. me parece muy normal, pero me ha hecho gracia eso particularmente. Las Ujú. interpretaciones han estado bien. Me preguntabas antes que qué me ha parecido el Joker. Pues el Joker, a ver, obviamente, en plan, estamos viéndolo desde el futuro con respecto a esa película. Entonces, no tiene Claro. absolutamente nada que ver con las películas actuales. Obviamente, Ujú. pues a mí el Joker de Joaquín Phoenix de la primera película me ha encantado y me ha enamorado. El de la Ujú. 2 para mí no existe, pero bueno. Ah, pues oye, a mí la segunda película me gustó, la Y segunda del Joker, pero bueno. bueno, yo me quedé un poco flipando. Es que no es por nada, pero para mí la primera fue demasiado buena. O Ujú. sea, dije, es que la segunda la van a cagar sí o sí, porque es que la primera es buenísima. Sí, Pero bueno, es difícil. entonces el actor me parece que lo hace Sí. muy bien. Ujú. O sea, El actor dices el de creo que esta, tiene ¿no? mucho valor al hacer ese papel. El de Sí. esta, sí, sí. Joaquín Phoenix no, Ujú. el de la del Ujú. 66. Que por En plan, cierto, ha no tenido sé mucho si. valor para hacerlo porque creo que es un personaje muy de clave alta. Ujú. Dime, dime. Que por cierto, no sé si te has dado cuenta que el Joker en esta película tiene bigote.
No te ha- Ah, sí, sí. Es un elemento que me han comentado. Que le pintaron por encima y se nota que tiene bigote. Claro, los planos generales quizá no tanto, pero hay algún que otro plano Mm, cercano, un plano corto que sí se le sí, ve, que está pintado y me hace gracia. sí, pero Pero bueno, esto tengo, o sea, entiendo que es por lo de la época, que en aquel momento, pues claro, los actores eran bastante intocables, entre comillas, y claro, pues el actor habrá dicho, hey, no me quiero quitar el bigote, así que búscate la puñetera vida para que no tenga que pasar. bueno, Y pues probablemente el personal de maquillaje habrá dicho, bueno, pues te pinto así un poco por encima y como la cámara tiene 4 megapíxeles, pues no se va a ver, no se va a notar. Pero bueno, ya. spoiler, sí se nota. Ujú. Sí, igual en aquella época no se notaba, pero hoy en día pues lo ves y se nota. Y lo que comentabas Sí, antes de que igual es una cosa de que los actores eran intocables y tal, pues bueno, resulta que, claro, cuando eligieron a este actor, pues era un actor que se había hecho famoso por sus películas y series, supongo, en las que salía con bigote. Entonces, pues claro, él no quería afeitarse el bigote claro, que le había hecho famoso, ¿no? Entonces, pues como exacto. le querían sí o sí para hacer del Joker en la serie, pues lo que hicieron fue pintarle el bigote de blanco por encima y arreglado. Exacto. Eso pasa muchas veces en el cine actual también. O sea, hay actores, o sea, tú no le vas a decir a Brad Pitt, rápate el cero. Ujú. Hay algún que otro actor que sí lo hace. Por ejemplo, Natalie Portman en V de Vendetta. La escena es completamente real cuando le rapan la Mm. cabeza. O sea, es Sí, su pelo sí, de verdad y la rapan y sí, se queda sí, ya así. lo sé, ya lo sé. Pero hay Mm. otros actores que no. Dudo que George Clooney se deje, por Mm. ejemplo. ¿Sabes? Sí, o por ejemplo, tú no le digas a Dwayne Johnson, bueno, a no ser que sea un caso muy específico, no le digas a Dwayne Johnson La Roca que se ponga peluca, ¿no? O sea, Exacto. mm. Es que es mítica esa calva. Sí, por eso, que tal y como le conoces normalmente en las películas es musculoso y calvo, pues tú no le puedes poner de otra manera porque ya no reconoces al actor, aunque bueno, recientemente creo que hizo una película en la que está bastante maquillado y bastante caracterizado y prácticamente no sabes que es él, ¿no? Me quiere sonar, no sé, no me acuerdo del nombre de la Sí, ha hecho película, varias. pero eso. Incluso no aparece. Ah, no, no, Ujú. perdón, me estoy confundiendo con Jason Momoa que aparece en Dune. No. Ujú. Pero no, hace otro personaje. Pero sí, básicamente hace de Jason Momoa en varias películas. O sea, me hace Sí, gracia. sí, incluso de Y lo Aquaman que hace menos me ha de... gustado de la peli, me Mm. decías. Sí, exacto. Eso, Lo que y... menos me ha gustado, mm, pues no sé qué decirte. O sea, hay varios ujú, guiños muy, muy graciosos y tal. Yo creo, ujú, o sea, una cosa que sí que estoy muy contento de la película es que han respetado muchísimo el tema de los cómics. O sea, yo siento realmente que estaba viendo un cómic, pero versión ujú, película. Y eso, ujú. ojo, tiene su Un trabajo, ¿eh? cómic, pero de Y los me 60, gustó no de los bastante porque dije, actuales. joder, Ujú, claro, claro, de los 60. ujú, Y eso me gustó mucho también. Y que menos me gustó, pues no lo sé, la verdad es que no ujú. lo he pensado. ¿Qué menos me gustó? Yo mira, sí que es verdad A ver, a lo que... mejor. Yo sí que es verdad que no he leído No, cómics, perdón. así muchos cómics de los 60 de Batman, pero sí que es verdad que tengo algunos de principios de los 40, de estos que reeditan, ¿sabes? De vez en cuando, que los tengo ahí recopilados en un tomo y sí que es verdad que el tono así como alocado, pues sí que se refleja bastante bien en esta película, ¿no? El tono alocado de algunos cómics. Eh, Sí. y eso, ¿y qué ibas a decir de lo malo? Nada, lo malo que. Pues quizá. Que hay cosas un poco absurdas. Mm, Que bueno, a veces son humor, pero a veces son como un poco molestas, quizás, ¿sabes? Tipo. Eso de que no detecten a un personaje cuando lo tienes delante de las narices me parece un poquito XD todo, ¿sabes? Es como. ya. Creo que a veces abusan del espectador, Mm, porque el espectador claramente sí se está dando cuenta y como que te estás riendo de su cara. Que mm, ojo, que una vez que lo hagas me parece bien, pero es que lo hacen muchas. Entonces, ya. creo que abusan mucho de eso, ¿sabes? Mm. Eso a lo mejor creo que sería lo que menos me ha gustado. Que oye, que a mí también me Pero ha bueno, pasado muchas veces, pues que igual, yo qué sé, ves a un compañero de trabajo con el uniforme puesto que lleva gafas y igual lleva un poco de barba o lo que sea, y lo ves otro día afeitado, con lentillas y con otro peinado y con ropa de calle y a veces pues igual ni te das cuenta, ¿no? De que es ese mismo compañero, que eso puede pasar, o sí. sea...
no es algo raro. O Sí, incluso sí, claro, yo claro. me acuerdo que en la época de la pandemia, cuando yo estaba trabajando, veía a todo el mundo con mascarilla en el trabajo. O sea, y luego salía a la calle y me Sí. costaba reconocer a mucha gente por la calle porque estaba acostumbrados a verles la cara con mascarilla y luego ya cuando las quitaron pues era como que se hacía raro, ¿no? Sí, sí, no, total. Ujú. Pero claro, eso, en esta película lo utilizo muchas veces como elemento narrativo, Mm, casi que necesario en guión para poder avanzar la historia. Entonces, ¿sabes? Como que pues, tengo la sensación de que están agarrados a un mm, hilito que conecta como las secuencias y es como, uy, se te ve el plumero, se te ve el ya. plumero. Ujú, Pero bueno, que lo entiendo, es humor y ya ujú. está, ¿sabes? Pues nada, eso es todo lo que podemos comentar en este vídeo. No sé si tienes alguna cosita más que añadir o algo que quieras añadir más. En general, pues me parece que la película tiene un ritmo bastante, pues eso, televisivo. O sea, se nota muchísimo que es una película, pues que tiene los elementos de televisión de la época, porque actualmente, Mm, pues se haría de otra manera completamente diferente. Y, y se nota mucho, ¿sabes? Porque antiguamente como que se notaba lo que era de cine y lo que era de televisión. O sea, había mm, una línea extremadamente amplia en la que se separaban ambas cosas. Y esta ujú, película se nota que es televisión pura. ujú, Pero hoy en día sí que es como que se han ido juntando esos dos mundos y ya a veces es difícil de distinguir. ujú, Entonces, es una película muy nostálgica que, como te decía, creo que trae la energía del siglo pasado y la refleja perfectamente en la pantalla. Y eso me ujú. parece muy interesante, la verdad. Vale, pues me parece bien todo esto que has comentado. Yo creo que no hay nada más que añadir. Eh, pues nada, espero que os haya gustado este análisis en plan podcast. Eh, nada, pues espero acordarme de dejar las redes de Populacho 8 aquí debajo en la descripción, si no igual me crucifica, ¿no? O me, No pasa me nada. pulveriza con la máquina esa del Commodore Smith ¿eh? Me busca Y y... te voy a esconder el agua, por si acaso. No, no, si yo tengo agua en el cuerpo, o sea, al final si me quieres deshidratar, pues oye, ¿qué le vamos a hacer, no? Bueno, en la quedada de Madrid ya nos veremos y ya Sí, pasarán eso cosas. espero, a ver si nos vemos en Madrid o en algún otro sitio. Así que nada, no tengo nada más que Mínimo añadir. Madrid. ¿Eh? Puede ser, sí, no, no sé. Nada, mínimo Madrid nos Puede ser, vemos. sí, no lo sé. Esperemos. Y nada, Todavía Torgo, yo falta te mucho para agradezco. entonces y espero que no se tuerzan las cosas y Sí, que estemos por allí. Así que nada, espero que os haya gustado esperemos, este vídeo. esperemos. Podéis dejar vuestros likes Nada, si gracias Torgo por queréis. invitarme. Ujú. Y un placer, como siempre, estar aquí contigo. Y nada, sí, chicos, dadle likeazo a este vídeo porque se lo merece, está increíble. Seguid a Torcor, por favor, suscribíos. Y nada, pues para muchos más vídeos, ¿verdad, Torcor? Eso es. Y nada, eso, lo que estaba diciendo. Espero que os haya gustado este vídeo. Podéis dejar likes, muchos likes si queréis, si no queréis no. Y nos veremos en próximos vídeos. O como decían en la serie, nos veremos a la misma Batora en el mismo Bat Canal. Así que hasta la próxima. Adiós. Chao.